Aquí atrás de mí se encuentra una laguna que se llama El Barco. Me encuentro en el ejido El Cedro, Nacajuca. Estoy atrás igual del panteón de aquí de la colonia. Este callejón en donde me encuentro se llama El Barco. Más adelante igual hay una quinta que se llama El Barco. Todo eso hace referencia a que aquí en ese tiempo encontraron 3 barcos. No se sabe cómo los encontraron, pero hay varias historias que quiero contarle. La primera es que los dueños de este predio se dedican al dragado, a hacer como bancos de arena, se dedican a temas de construcción, tienen constructora. Probablemente cuentan que por ahí los dueños de este lugar son los del grupo Rubio. Desconocemos si es una afirmación, si es una información verídica, pero eso es lo que dicen los lugareños, ¿no? Ahora, actualmente de aquel lado hay una maquinaria. Voy a tratar de buscar unas tomas que se acerquen para que vea el tipo de maquinaria que hay. Y también hay una gasolinera. La carretera que está de aquel lado, que probablemente alcancen a ver algunos carros pasar, esa es la carretera principal o federal de Villahermosa, Nacajuca. De aquel lado, del otro lado de la carretera están las caballerizas. Pasando puedes ver la laguna y en la entrada principal del Cedro, como a unos 300 metros pasas el panteón y ahí está la cerrada. Bueno, encontraron estos barcos dragando. Una de las historias es que los dueños del predio tenían un mapa. Ellos ya sabían en dónde escarbar y contrataron una maquinaria, tocaron ahí y había algo que no los dejaba seguir escarbando. Pensaron que era alguna madera porque empezaron a sacar como pedazos de madera, pero se dieron cuenta de que era algo que no parecía una madera, un tronco, sino que tenía forma de una lancha grande, ¿no? Aproximadamente pues una lancha de unos 3-4 metros de ancho y pues que tenía como una punta así que sobresalía. Al encontrar ellos esto, empezaron a escarbar más y se dieron cuenta de que no solamente había un barco, sino habían 3. Eran 3 barcos. De esos 3 barcos, uno fue el que lograron desenterrar un poco más. La gente cuenta que encontraron oro, que encontraron artefactos como que formarían parte de la historia, porque también cuentan que esas personas que lo encontraron se huyeron y no informaron a los dueños, o que probablemente los dueños estaban ahí, pero que también no dieron parte a las autoridades, sino que después de haber saqueado todo el hallazgo, fue que hablaron al gobierno y creo que llegaron los soldados, que eso es también lo que cuenta la gente de aquí. Dice que llegaron muchos soldados, llegaron buzos del extranjero, buzos del país, llegaron personas capacitadas como arqueólogos, geólogos. Cuando ellos estaban sacando pues lo más que pudieron, el agua empezó a subir y dice la gente que pues ya no se podía accesar porque se estaba inundando todo. La poza o esta laguna en ese tiempo, no sé, aproximadamente el diámetro creo que eran como de 100 metros. Su diámetro era de 100 metros y cuando empezó a surgir el agua, empezó a salir el agua, ya no pudieron hacer nada. Ya para esto ya se habían llevado prácticamente todo lo que tenía valor y todo lo que se pudo sacar. 2010 todavía se alcanzaba a ver la punta de un barco cuando baja el nivel del agua. Después de esa fecha dice que ya nadie ha logrado ver nada. Probablemente ya se pudrió y ya se perdió, ¿no? Ya se perdió completamente todo el hallazgo, ya que lo único que lo mantenía eran, creo que los metales que le ponen al barco hacia alrededor. Supuestamente dicen que aquí pasaba el brazo de un río, probablemente como tipo un arroyo, o otros dicen que era un río que medía aproximadamente como de unos 8 metros de ancho. Bueno, el brazo de un río, pero que tenía un cauce muy fuerte porque atravesaba lo que era desde el río Carrizal hasta creo que el Usumacinta. Desconozco la verdad cómo se llama el río que está pasando Lomitas, pero era un gran río y aquí eran bosques, aquí era una selva tremenda, una selva muy enorme, habían diferentes tipos de animales y yo quiero pensar
que a lo mejor fue que emboscaron a esta embarcación y por lo tanto las tres se hundieron en el mismo lugar, porque es improbable que si una se hundió por motivos de la corriente o por motivos naturales, no un accidente, las otras dos también se hundieron. No tiene lógica, esto fue una emboscada porque probablemente sí cargaban cosas de oro. También la historia del oro no podemos decir que es verídica porque realmente no hay nada, no hay información en YouTube, no hay información en periódicos, no hay información por ninguna parte. Esta historia la ocultaron y solamente los viejitos de más de 50 años son los que se acuerdan y personas mayores de 40 años. Esta historia a mí me la contaron. Pues me di a la tarea de investigar un poco. No quiero mostrar los rostros de las personas que me contaron un poco de esta información porque la verdad desconozco si querían que esta información, esta historia desapareciera. Quiere decir que hay mucho dinero de por medio o es información privilegiada, confidencial, desconocemos, pero si forma parte de la historia creo que deben de conocerlo más personas, porque realmente estamos ante un lugar que podría ser turístico, porque es una historia, no es una leyenda, no es un cuento de niños, no es una hipótesis, no es nada de eso, esto es real, 100% real, ya que muchas personas cuentan lo mismo. Comentan que supuestamente pasaba, no era un galeón, porque un galeón estamos hablando de más de 8 metros de largo por 8 metros o 5 a 8 metros de ancho, y pues no era un galeón de ese tamaño, no era una embarcación de ese tipo. Esto era más como un tipo, el Perla Negra, la de Piratas del Caribe, que era un barco de velocidad, era una embarcación pequeña de velocidad. Tenía la forma de un galeón, pero realmente era un poco más pequeño y probablemente dicen que ese tipo de embarcación sí pasaban por aquí. Y otros dicen que lo único que pasaban eran ese tipo no eran cayucos, pero eran más grandes que cayucos. Desconozco el nombre de estos, pues de estos barcos, ¿no? De estas lanchas que utilizaban, pero sí se transportaba porque en ese tiempo aquí pasaban ese tipo de embarcaciones, es porque desde la época colonial, aproximadamente estamos hablando el siglo XVI, hace 500 años o un poquito menos, pero estamos hablando aproximadamente de ese tiempo, ¿no? En la época colonial ya era muy común intercambiar alimentos, intercambiar productos, y ya se hablaba del oro verde. El oro verde entra a lo que es el plátano, y en otras regiones de por aquí dicen que también el aguacate. Se hablaba de que transportaban el oro verde. Ese era el oro verde porque eran alimentos que habían en abundancia aquí en esta zona. Estaban por todos lados, había demasiado plátano y demasiado aguacate. Igual habían maderas preciosas, estamos hablando de cedro, caoba, mucho de dónde agarrar. Claro que pues la invasión extranjera se apoderó de toda esta área, ¿no? Y en aquella época los ríos eran las autopistas de Tabasco. Esas eran las rutas por donde pasaba todo el comercio. Si conocieras personas que quisieran compartir esta historia o agregarle algo, por favor escribe aquí en los comentarios y vamos a alimentar esto, ¿no? Vamos a alimentar esto porque es parte de la historia, no tanto por los hallazgos, porque quién se lo llevó, por quién se hizo millonario o por si no encontraron nada, porque también la gente cuenta demasiadas cosas y pues uno no sabe, ¿no? Así que si conoces a alguien, escribe en los comentarios o puedes comentar ahí qué es lo que sabes, ¿no?, de esta información. Saludos.